esta macro se ha desarrollado para entrenar y calcular redes neuronales que tienen la particularidad de aceptar cualquier número de cualquier rango de datos de entrada, cualquier rango de datos de salida y cualquier cantidad de capas que uno pueda necesitar dependiendo del diseño que necesite para su red. En este video primero vamos a describir cómo ingresar la data que se necesita para que esta macro trabaje y finalmente vamos a desarrollar algunos ejemplos para que aprendan y se familiaricen un poco más con el uso de estas macros y lo puedan desarrollar en sus propios proyectos, ¿no? Bien, primero, como les digo, vamos a saber cómo ingresar la data y como podemos ver hay tres regiones acá en esta hoja llamada control. La primera región es para diseñar la red neuronal, esta de acá. Tiene 6 columnas y puede tener tantas filas como nosotros queramos dependiendo de la cantidad de capas que le podamos poner, ¿no? En este caso solamente hay una sola capa que está representada por la letra 1 y una capa de salida que está representada con la letra O. Esta capa 1 oculta tiene 2 neuronas y la capa de salida tiene solo una neurona, lo que significa que esta red solamente va a tener una sola salida. Luego tenemos acá los pesos iniciales que van a tener al inicio antes de que se empiece a entrenar la red. Las podemos ver que se ingresa en forma de matriz, de esta manera. Esta matriz tiene 3 columnas y 2 filas, como podemos ver, ¿no? 3 columnas y 2 filas. ¿Por qué 3 columnas? Porque son 3 datos de entrada. 2 que son nuestros datos de entrada que vamos a poner y uno adicional que es el bias. ¿Y por qué dos filas? Porque tenemos esta capa da salida a una capa que tiene 2 neuronas. De igual manera, acá también queremos llenar esto, tendríamos que tener una matriz de 3×1. ¿Por qué 3×1? Porque tenemos 2 neuronas de salida más el bias, que serían 3, y una fila porque solamente tenemos una neurona de salida, ¿no? Entonces podríamos poner esto, por ejemplo, ¿no? Y así estaría definida nuestros pesos iniciales. En esta columna tenemos la función de activación de esta capa. Se puede elegir entre 4 funciones: sigmoide, tangente, hiperbólica, función ReLU y función lineal. Y también para acá, ¿no? 4 funciones. Acá tenemos los bias, que pueden ser que es un valor numérico, que puede ser 0, 1 o cualquier otro valor que necesitan, intermedio. Y cuando nosotros presionemos este botón de train, los pesos finales se van a calcular acá, que van a ser pesos que van a ser matrices de estas mismas longitudes, pero ya con valores calculados, ¿no? Bien, en esta región, la segunda región define los coeficientes de aprendizaje y el coeficiente de momentum que se necesitan cuando estamos en la fase de entrenamiento, ¿no? Cuando se está haciendo la propagación inversa. Y finalmente esta tercera región es donde nosotros definimos las entradas y las salidas de nuestra red neuronal. Adicionalmente también tenemos una hoja que se llama error, donde podemos ver la evolución del error a medida que nosotros vamos haciendo el entrenamiento de nuestros datos. Vamos a probar esta macro haciendo el ejemplo clásico de diseñar una función SOR. Como sabemos, no podemos diseñar esta función usando una neurona, así que vamos a necesitar 2 neuronas y una capa. También la primera capa va a tener la función de activación de tangente hiperbólica y un valor de bias de 1, y la capa de salida tendrá una neurona, la función de activación lineal y un bias de 0, que es lo que estamos definiendo. Podemos ver el diseño de esta capa mejor representada en este gráfico. Acá vemos los dos valores de entrada x1 y x2, el bias que ingresa en la capa inicial, que sería de valor de 1, nuestras 2 neuronas en la primera capa, H11 y H12, y su valor de bias que sería 0, y los pesos iniciales que están aquí representados como 0,5, 0,3, 0,2, que están representados en esta manera, ¿no? Es una matriz que tiene 3 columnas, los cuales representan los valores de entrada, y 2 filas que representan los valores de salida de esta capa, ¿no? Que serían 2 porque tenemos 2 neuronas de salida. De igual manera, para esta segunda capa tenemos también una matriz que viene representada por estos valores, WG, WH y WI,
que tienen 3 columnas, debido a que son 3 entradas. 2 de ellas son por nuestras 2 neuronas y una por el bias adicional. Y una sola fila, ya que solo tenemos una sola salida en esta capa, que sería la salida total de la red. Entonces, una vez que ya hemos diseñado esta red con estos valores, y ya tenemos los valores de entrada y también los coeficientes de aprendizaje de la red, que sería en este caso 0,2, presionamos el botón de entrenamiento, y lo que va a hacer esta macro es tomar esos pesos iniciales, iterarlos y entrenar la red, y luego tener esos valores finales de pesos, ¿no? Que son pesos WA, WC, WD, WE, WF hasta el WI recalculados, ¿no? Si vamos a la hoja de error, vamos a ver también cómo está la evolución del error con respecto a cada iteración. Se puede observar que este error ha ido bajando con el tiempo, pero tal vez es un error que es demasiado grande para que nosotros podamos considerarlo adecuadamente. Así que lo que vamos a hacer es copiar estos valores, estas matrices, y volverlas a poner acá donde dice peso inicial, y volver a correr la macro, ¿no? Si nosotros volvemos a correr la macro con estos pesos iniciales cambiados, los cuales ya han sido previamente calculados por esta red, vamos a tener que la red va a mejorar su entrenamiento y el error va a bajar, ¿no? Vemos que ahora el error ya pasó de 0,3 a 0.1 por 10 a la menos 9. Por lo cual ya se considera que la red está entrenada, porque el error ya es prácticamente de una milmillonésima de unidad, ¿no? Entonces, estos de acá serían nuestros valores finales de pesos que irían en estos sitios de acá: WA, WC, WB, ¿no? WA, WB, WC, WD, WE, WF. Y también para la segunda capa. Bien, vamos a probar esto, cómo se ha comportado esta red, ingresando un valor, por ejemplo, aleatorio de 0,5 para cada uno de estos valores intermedios. Y también tengo diseñada esta función que se llama red neuronal, la cual acepta de entrada un arreglo de entrada de datos de entrada, y una matriz que viene representada con la función de activación, los vías y el peso final. Esta es una función matricial, así que hay que presionar Control Shift y Enter. Y acá tendríamos el valor calculado con esta red para estos dos valores de entrada, ¿no? De 0,5 a 0,5. Vamos a, por ejemplo, probar esta red con estos valores de acá para ver si en efecto nos sale 1. Y en efecto, ¿no? Sale un valor muy cercano a 1, que es justamente lo que queríamos, ¿no? Vamos a extender este ejemplo probando con valores de x1 y x2 que están dentro del rango de valores de 0 a 1. Para lo cual tenemos en estas columnas I y J los diversos valores de x1 y x2 que van variando de 0 a 1 con una décima de diferencia. Y en este lado de acá, en esta columna H, vamos a tener la salida de la red neuronal que tengan estas dos entradas que están a sus costados adyacentes. Por su parte, en este lado tenemos una representación gráfica del eje cartesiano de los valores que nosotros tengamos calculados en la salida, los cuales están redondeados a 3 décimas para una mejor claridad del gráfico. Bien, entonces vamos a proceder a poner la fórmula la fórmula del macro calculada con estas dos entradas y esta matriz de datos que representa la arquitectura de la red neuronal. Ya que queremos que la fórmula se pueda autollenar sola, vamos a poner acá unos símbolos de dólar. Y como es una fórmula matricial, ponemos Control Shift y Enter. Entonces vemos que esta celda se ha actualizado con este valor que es 0. Y vamos a presionar a autollenar todo el resto de valores. Bien. Como vemos, se ha llenado toda la gráfica de la parte de la derecha. Y vamos a proceder a visualizar este dato con esta gráfica con un mapa de color, para una mejor visualización de los datos. Entonces vamos a ver que acá en las 4 esquinas están los valores que nosotros hemos ingresado. Y en el punto intermedio están, estos valores calculados acá, que son las salidas de las redes neuronales que hemos calculado
previamente, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo más complejo de lo que pueda hacer esta macro, diseñando una red neuronal que tenga dos entradas y que nos permita generar un mapa, una gráfica similar a esta que estamos observando en la gráfica, ¿no? En la cual nuestra red neuronal va a tener dos entradas, x1 y x2, y de salida nos debería dar una gráfica como esta, en la que por ejemplo el valor de x1 igual a 0,5 y de x2 igual a 0,5 nos debería dar 0. Y para x1 igual a 0,6 y x2 igual a 0,3, nuestra salida de nuestra red neuronal debería ser 1. Bien, para esto, diseñar esta red neuronal, primero tenemos que llenar estas tres regiones de datos. Vamos a empezar con la región de ingreso de datos de entradas y salidas de nuestra red neuronal, para la cual acá tenemos ya los valores de x1 y x2 que van variando de décima en décima, y los valores de las salidas que están por este lado, que son datos de la misma gráfica, ¿no? Por ejemplo, para el valor de x1 igual a 0,3, tenemos estos valores correspondientes para x2 y las salidas de la red neuronal que nosotros tenemos como dato. Bueno, acá tenemos ya todas estas matrices de entrada y salida llenadas. Por lo que ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el diseño de la arquitectura de la red neuronal. Para diseñar la arquitectura nos damos cuenta de que esta región sombreada en rojo es una región que es producto de una unión de tres cuadrados, la cual viene teniendo 12 lados en total. Vamos a contarlos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Entonces, esta región tiene 12 lados, por lo que necesitaríamos una primera capa que tuviera 12 neuronas. Estas 12 neuronas van a crear líneas que nos dividirían nuestra gráfica cartesiana en dos regiones. Si estas 12 neuronas se mezclaran en una segunda capa, tendríamos una red neuronal capaz de dividir a la región, al plano cartesiano, en 6 esquinas. Y si estas 6 neuronas se unieran en una tercera capa y nos generaran 3 neuronas de salida, tendríamos una red neuronal capaz de separar al plano cartesiano en cuadrados, ¿no? en cuadrados. Y finalmente, si uniéramos estas 3 neuronas en una cuarta capa de salida, ya tendríamos una red neuronal capaz de generar uniones de cuadrados, así como estas que vemos acá, ¿no? Que son los que necesitamos. Por lo que esta sería la arquitectura de la red neuronal que vamos a implementar. Vamos a llevar este gráfico a la parte superior y vamos a empezar con el diseño de la arquitectura de la red neuronal. Entonces vemos que son 4 capas, incluyendo la capa de salida. Aquí tendríamos la segunda, la tercera capa. La primera capa tiene 12 neuronas, la segunda tiene 6, la tercera tiene 3 y la cuarta capa es la neurona de salida, ¿no? Bien, en este lado tenemos los pesos iniciales. Por ejemplo, para este lado tendríamos que tener una matriz de 3 por 12, ya que son 3 entradas, 2 de ellas datos y el bias, y 12 filas, ya que son 12 neuronas las que van a generar una salida. Podremos nosotros ingresar una matriz con estas características, o también podemos dejar esta celda en blanco y dejar que en el momento del entrenamiento el programa calcule de manera aleatoria los pesos iniciales, lo cual vamos a hacer en este caso, ya que es una matriz muy difícil de llenar, muy laboriosa de llenar, ¿no? Bueno, vamos a definir que todas estas capas tengan como función de activación la función de tangente hiperbólica, y la función de activación en la capa de salida sea la función lineal. Y también vamos a decir que estas capas tengan un bias de 1, salvo la capa de salida, ¿no? Bien, por último, vamos a ingresar los coeficientes de aprendizaje de la propagación inversa. Acá tenemos el coeficiente de aprendizaje. Vamos a ponerle un valor de 0,05 y vamos a dibujar el momentum en 0. Y bueno, vamos a empezar ya con el entrenamiento, ¿no? Una vez que empecemos con el entrenamiento, van a generarse acá los pesos de salida de la red que hemos calculado, y automáticamente esta salida llenará estas funciones que tenemos acá.
que tienen como ingreso de datos los valores de entrada y los datos de la arquitectura de la red que tengamos, ¿no? Esta es una fórmula matricial, tenemos que presionar Control Shift y Enter. Bien. Y luego estos datos se reflejarán en esta gráfica, ¿no? Y al final vamos a hacer que esta gráfica se parezca lo más posible a esta, que es la que nosotros queramos. Bien, vamos a iniciar el entrenamiento y luego vamos a ver cuál es el resultado del entrenamiento inicial. Bien, ya tenemos acá el resultado, el cual nos da una imagen como esta en nuestra primera entrenamiento. Vemos que es una gráfica más o menos similar, bueno, para hacer el primer entrenamiento. Y vemos acá la evolución del error, ¿no? Cómo va en el tiempo disminuyendo, de acuerdo, gracias al algoritmo del descenso del error. Bueno, vamos a volver a correr esta macro, esta vez poniendo como pesos iniciales estos que hemos vuelto a calcular, y vamos a volver a entrenar para tener un error menor, ¿no? En este lado. Bien. Tenemos ahora otro resultado de otros pesos. Acá vemos que el error ha vuelto a bajar. Y bueno, vamos a seguir copiando y pegando estos pesos hasta tener un error lo suficientemente bajo como para poder comprobarlo. Finalmente, a partir de la 10ª vez que ejecutamos esta macro, ya empezamos a ver una región bastante similar a la que nosotros queremos como dato de salida, ¿no? Como siempre, el error va decrementando a medida que nosotros vamos ejecutando esta macro con los pesos iniciales como pesos finales de la macro anterior. Y bueno, si siguiéramos corriendo la macro unas veces más, ya tendríamos errores que ya se acerquen a las décimas o las centésimas de unidad, ¿no? Que es lo que necesitamos. Para nuestro último ejemplo vamos a diseñar una red neuronal capaz de identificar el número que muestra un LCD de 7 segmentos a partir de los valores de los segmentos que estén encendidos o apagados. Para lo cual acá tenemos nuestro LCD de 7 segmentos, el cual puede mostrar valores desde el 0 hasta el 9. Estos valores vienen representados de forma binaria por esta columna de acá, las cuales vendrían a ser la salida de nuestra red neuronal. Y en el centro tenemos el estado de los segmentos de acuerdo a cada número, que vendría siendo las entradas de la red neuronal, ¿no? Por ejemplo, para mostrar el valor de 1 deberían estar encendidos los LEDs 3 y 5, los cuales están representados en esta manera. Y para mostrar, por ejemplo, el valor de 8 deberían estar encendidos todos los 7 segmentos. Bien, entonces esa sería la entrada de la matriz de entradas y salidas de nuestra red que va a entrar a nuestra macro, que vienen representadas acá. Acá están nuestras 4 neuronas salidas y nuestras 7 entradas. Bien, seguiría diseñar la arquitectura de la red neuronal, para lo cual vemos que en la primera capa deberíamos tener 10 neuronas. 10 neuronas porque son 10 los datos de salida que tenemos. Nuestra segunda capa podría tener 5 neuronas. Y la tercera capa, que sería la capa de salida, debería tener solo 4 neuronas. Las funciones de activación y de vías y los números de vías se mantienen igual. Y vamos a dejar que el programa calcule también los pesos iniciales, ya que, bueno, son muchos datos para ingresarse. Y por último, solamente nos quedaría modificar estos valores de los coeficientes de aprendizaje, ¿no? Vamos a modificar este en 0,15, coeficiente de aprendizaje. Y vamos a correr esta macro. A empezar a calcular los valores de los pesos finales. Bien, ya los tenemos calculados aquí. Vamos a compararlos con la salida que tenga esta red con estos pesos, con la salida que nosotros deseamos, para lo cual vamos a usar nuestra función matricial llamada red neuronal, la cual tendría como entradas estos 7 valores y también debería tener como entrada los datos de la arquitectura de la red neuronal que hemos ingresado. Como vamos a arrastrar esta fórmula, vamos a poner acá $,
Y nos fijamos que como es una fórmula matricial debemos seleccionar los 4 celdas adyacentes, ¿no? Presionamos Control Shift. Vamos a también redondear esta salida a 3 decimales para poder visualizarlos de una forma más sencilla. Y vamos a proceder a arrastrar esta fórmula. Bien, acá tenemos la salida de nuestra red neuronal en base a las entradas que tenemos calculadas. Vemos también la evolución del error en cada iteración, que ha empezado desde un valor de 12 hasta un valor de 0.325. Y para comparar de una mejor manera estas dos entradas, esas dos salidas, vamos a usar mapas de colores en ambos datos. Bien, como podemos ver, están más o menos similares ambos datos. Y si volvemos a hacer el entrenamiento, este error va a bajar, ¿no? Y ambas gráficas van a aparecerse cada vez más. Bien, para la segunda iteración vemos cómo está el error acumulado, que ya está en el orden de las 10 milésimas. Y de igual manera, en las salidas que nosotros tenemos calculadas con esta red neuronal, que ya son prácticamente iguales a las del mapa que queremos como dato inicial. Bien, eso sería todo. Gracias.